Ya ayer soltó Javier González algún cuatro titular de cara al año que viene, esa reunión que seguramente hagan en Bahrein. Pero lo que hablaba ahora con Javi, ahora el único resquicio que le queda al Córdoba para ilusionarse un poco es pensar en un posible descenso administrativo de algún club de la Primera Federación. ¿Hay motivos para que la afición se ilusione en ese aspecto? Dale tú primero, Tony. Bueno, a ver, esto lo he vivido yo, tú eres más joven, pero esto lo he vivido yo muchas veces, ¿no? Eh, pues caso de cuando se probaba el descenso administrativo de Sevilla y Celta, que al final quedó en nada hace mucho tiempo, o en épocas más recientes, bueno, pues cuando el Cádiz se intentó agarrar a ese clavo ardiendo del posible descenso del Córdoba por la alineación indebida de Femenía del Hércules, en fin, estas cosas siempre salen en verano. Yo creo que siendo una categoría nueva, la federación va a poner todo de su parte para que no haya ningún contratiempo en forma de clubes que tengan que renunciar. Es cierto que hay que pagar un canon, que habrá muchos equipos modestos que tendrán que hacer encaje de bolillos para poder hacerlo, pero bueno, a ver, hay que ser realistas. También lo dijo ayer González Calvo, el lugar que le corresponde al Córdoba por méritos deportivos, en este caso por deméritos, es la segunda federación. Hombre, si llega un ascenso por gracia divina, pues no creo que nadie le haga ascos, ¿no? Pero hay que ser realistas. Yo creo que deberían estar preparándose para eso, para una cuarta categoría, y confío en que estén ya manos a la obra. Dale, Javi. Sí, de hecho yo pienso que ese es el camino y lo lógico. El Córdoba por su situación deportiva ha perdido la categoría, está en la cuarta división del fútbol español, y la planificación que tiene que hacer el club durante este verano y empezando desde ya, pues pensando en que va a estar en segunda Real Federación Española de Fútbol. Evidentemente sabemos que en los últimos años las situaciones de descenso administrativo se han producido, esa opción está ahí, pero hay que ser realistas. Lo sensato es que no ocurra y que el Córdoba juegue la próxima temporada donde le ha puesto el campo, que es la cuarta división del fútbol español. Y bueno, en ese sentido vamos a ver qué es lo que pasa durante el año, pero también creo que es bueno pues saber, conocer cómo está un poco la reglamentación de la Federación Española de Fútbol, y en ese sentido pues es cierto que el Córdoba acabó tercero de su subgrupo en esta segunda fase, en la que luchaban por conseguir una plaza en la nueva primera federación, y bueno, pues sus opciones también están ahí. En el caso de que haya una plaza de descenso administrativo, pues estarían Numancia y Córdoba en la parrilla de salida para conseguir esa plaza. Pero como digo, el trabajo tiene que ser pensando en segunda federación. Que luego se presenta una situación de este tipo, pues habrá que aprovecharla, evidentemente, y el Córdoba creo que tiene recursos económicos como para poder aprovecharlo. A la hora de construir el proyecto para subir a Primera Federación, estamos todos, buena parte del cordobesismo, de acuerdo en encabezar a Germán Crespo como punta de lanza en ese proyecto deportivo, ¿no? Bueno, a ver, yo cuando me preguntan sobre si Germán Crespo debe seguir o no en el Córdoba, yo siempre respondo lo mismo. No se puede construir una casa por el tejado. Lo primero que habría que saber, bueno, lo primero que había que saber es si el proyecto de Infinity lo iba a liderar Javier González Calvo. Ayer salimos de dudas y en principio, pues si de Bahrein no ponen obstáculo, que no parece que vaya a ser así, él será quien lidere este proyecto como consejero delegado. Luego habrá que ver qué pasa con la dirección deportiva, que ayer también conocimos que, bueno, o dio la sensación que están por la labor desde los responsables de Infinity en España que siguieran Valenzuela y Juanito, pero que por lo menos eso es la sensación, insisto, que transmitió Javier González Calvo, pero que luego todo dependerá de la voluntad de los mecenas de Bahrein. Entonces ya una vez que se sepan ambas cosas, tendrán que hacer un consenso para ver si es Germán Crespo el entrenador que interesa. También ayer fue preguntado Javier González Calvo sobre Crespo y sus palabras, por lo menos yo, esto es interpretación, las interpreto en el sentido de que él no va a ser el entrenador del Córdoba la próxima temporada. Vamos, lo dejó caer bastante
bastante claro, dijo que él no había hablado todavía con Germán Crespo y bueno, han pasado 10 días desde el descenso y que en cualquier caso, lo típico que se dice cuando se quiere alabar a alguien sin querer decirle que va a seguir al cargo de ese proyecto, ¿no? Por lo menos del primer proyecto. A mí, Germán Crespo, si ya me preguntas mi opinión personal, ha hecho una buena labor y sobre todo es un hombre de club. Creo que debería seguir ligado al Córdoba. Ya no sé si como técnico del Córdoba B o como técnico del primer equipo. También creo que después del crédito que se ha podido ganar esta temporada, para Germán Crespo, para su currículum, estar en un equipo como el Córdoba B, que va a estar por debajo de la segunda federación, estará en tercera federación, es poca cosa. O sea que ya también estará en la voluntad del propio técnico de seguir tan abajo o de buscar otro destino donde pueda estar más cómodo o más expuesto. Creo que con las palabras de ayer de González Calvo, la diferencia que hace en el apoyo a la dirección deportiva, al trabajo de Miguel Valenzuela y de Juan Gutiérrez Juanito, que dice que su trabajo ha sido bueno, que es cierto que han fallado en el primer equipo, pero que han hecho cosas bien en la cantera. Y deja claro que su intención es apoyarlos para que continúen, porque los considera personas honradas, honestas y que han hecho un buen trabajo, pero que finalmente tienen que ser los dueños los que decidan. En ese sentido creo que tienen claro que su opinión es que siga, pero te vas 2 minutos después a las reacciones que hace con Germán Crespo y tengo la misma opinión que Tony, que es políticamente prudente, pero con sus palabras, aunque no haya una decisión tomada, está diciendo que Germán Crespo no va a ser el entrenador de la próxima temporada. Y en este sentido yo también quiero poner un poco en contexto lo que ha pasado con Germán, que es cierto que el Córdoba cuando ha estado en el primer equipo en estas 3 últimas jornadas se ha visto el juego más parecido que todo el mundo pensaba que el Córdoba iba a tener esta temporada. Pero bueno, también los resultados han podido estar condicionados por enfrentarse a equipos como el caso de la Valona, que no se jugaba nada en esos encuentros, ¿no? En cualquier caso, ya digo que su trabajo en el primer equipo ha sido bueno, pero creo que hay que contextualizar. Estamos hablando mucho de una grandísima temporada del Córdoba B, y yo creo que hay que recordar que el Córdoba B tampoco consiguió su objetivo en la primera fase. Sí, el Córdoba B estaba diseñado con un presupuesto también muy fuerte para la tercera división, que tenía que estar entre los 3 primeros en la primera fase y que no consiguió ese objetivo. Y ahí también era entrenador Germán Crespo. Y también se le escapó ese objetivo en la última jornada. Posteriormente, en la segunda fase, es indudable que el Córdoba había hecho una segunda fase espectacular, que se había ganado el objetivo de jugar el playoff en el campo y finalmente en los despachos no lo va a poder tener ese objetivo, pero creo que hay que recordar y no quedarnos solo con la última parte, ¿no? También ha habido fases en las que Germán Crespo en el interior del club ha habido dudas con el proyecto precisamente por los resultados que se estaban dando en el Córdoba en la primera fase. En ese sentido yo creo que está claro que desde la cúpula del club piensan en la continuidad de al menos uno de los dos, de Miguel Valenzuela y Juanito, y que no piensan en la continuidad de Germán Crespo. Uno que seguramente nos siga es Pío Bacari. A raíz de eso quiero preguntaros, porque bueno, es uno de los que se le valora más negativamente, es que si realmente le hacía falta al Córdoba y a Pío Bacari darse una tercera etapa. Es que, a ver, ahora hablar es complicado, pero quizá todos tendríamos que retrotraernos a la opinión que dimos en su día cuando se anunció el fichaje de Pío Bacari, ¿no? Es que en el fútbol todo el mundo acierta a posteriori, ¿no? Uno tiene que pensar en lo que se ha hecho en perspectiva. Lo que sí creo que para mí fue un error fue no complementar a Pío Bacari y a Willy en el mercado invernal. Eso para mí fue un error, además, manifiesto. Creo que, no sé por qué, la dirección deportiva siguió apostando por un mismo modelo de esquema de juego y también de jugadores, siguió confiando, vamos, hasta el extremo de que Valenzuela llegó a decir que tenía los 2 mejores delanteros de la categoría, cuando se obviaba, y yo creo que ahí empezó a llegar la decadencia de este Córdoba en esta temporada, se obviaba una cosa fundamental, la realidad. Es decir, la realidad en cuanto a datos es que Willy ha rendido más o menos como se esperaba, y Bacari ha estado muy lejos de rendir como se esperaba, y ha habido delanteros que han tenido una producción ofensiva mucho mayor. Ya no voy a ello, sino
porque muchas veces los delanteros se les valora por los goles que meten y no por otro trabajo que hacen. Es que también ha habido delanteros que lo hemos visto en Segunda B, en nuestro grupo y en otros, que han tenido una labor más destacada, ¿no? De la que han podido tener Willy y Pío Bacari. Y yo a Willy lo salvo, ¿eh? Creo que Willy ha hecho una temporada dentro de lo malo del Córdoba decente, ¿no? Si me preguntan en concreto por Pío Bacari, yo creo que me lo dijo un técnico de muchos años, ¿no? Aquí en Córdoba, y cuando tienes un proyecto en el que tienes 2, 3, 4 jugadores de más de 32, 33 años en el banquillo, sabes que ese proyecto va a fracasar. Porque un jugador de más de 32, 33 años, su sitio tiene que estar en el campo, sobre todo si ya está de vuelta, si ya ha jugado en equipos importantes y si está en Segunda B. Es decir, tener jugadores como De las Cuevas, como Javi Flores, como Pío Bacari, sin minutos en el terreno de juego, no solo es un lujo, sino que es una temeridad desde mi punto de vista. Y en ese contexto veo a Pío Bacari. Dale, Javi. Sí, bueno, creo que hay que también volver a en qué momento llega Pío Bacari. Pío Bacari llega para que el Córdoba pueda seguir de Segunda División B. Y lo pongo con un ejemplo quizás que se va a entender mejor que el de Saba. Juan Saba llega en un contexto en el que quedan muy pocas jornadas la pasada temporada, en la que el equipo sale de las 4 primeras posiciones del playoff y se busca un técnico que sus cualidades sean de revulsivo. Posiblemente llega la pandemia, llega el parón, no se acaba la temporada y el club no hubiera contado con Juan Sabas para iniciar una temporada. Yo creo que ese es uno de los principales errores que se comete esta campaña. El no creer que Juan Sabas era el entrenador para iniciar una temporada entera, sino que venía en su contexto de revulsivo. Pero por imagen, es cierto que es que no había debutado, con qué justificación no continuaba un técnico que ni siquiera había jugado un partido y se permite que siga. Pues en esa situación han estado muchísimos jugadores esta temporada y uno de ellos pues, podría ser el caso de Pío Bacari, que es evidente que como otros muchos veteranos de la plantilla ha estado con un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de ellos. Y posiblemente su compañero o su competencia en ataque, Willy, si tenemos que hacer una lista de los que salvar en el Córdoba, yo creo que no llegamos a poner los dedos de una mano. Y uno de ellos es Willy, porque ha estado en sus números habituales, incluso por encima de sus registros goleadores, aparte de la sensación de entrega y de compromiso que ha tenido con el equipo dentro y fuera del campo. De acuerdo con eso. Salvamos a muy poquito y Alberto del Moral como MVP. Yo creo que el mejor jugador del Córdoba ha sido, en ese caso, Alberto del Moral. Y ya para cerrar, hablando de veteranía, una de las apuestas que más ha fallado del Córdoba, sin lugar a duda, parece ser que esa confianza, el hecho de apostar por la veteranía, le ha salido bastante mal porque, bueno, son más de 10 jugadores por encima de la treintena y eso en absoluto ha funcionado, ¿no? Vuelvo a la reflexión de antes. Si es que no es cuestión de que tenga jugadores. Quiero recordar que Di Stéfano que decía que no hay jugadores viejos ni jóvenes, sino buenos y malos. A priori, cualquier futbolista cualquier aficionado al fútbol que tuviera en cuenta la plantilla del Córdoba, pues pondría titular siempre a De las Cuevas, a Javi Flores, a Pío Bacari, y pondría esos 3 ejemplos, como por ejemplo Isaac Becerra en lugar de Luis Frías, muchos, ¿no? Pero al final, el problema son los momentos, las formas. Coincido plenamente con Javi en que el principal problema de esta temporada ha sido la continuidad en primera instancia de Juan Sabas en el Córdoba. Creo que no era el entrenador idóneo, creo que no confiaban en él, por eso me preocupaba mucho y me preocupa mucho lo que pueda pasar con Germán Crespo. Espero que si confían plenamente en Crespo, siga Crespo, pero si no confían en él, pues que busquen una alternativa en la que tengan total fe, ¿no? Porque al final es un grave error, ¿no? Empezar una temporada sin un técnico a gusto de la dirección deportiva, que creo que eso tenemos que entenderlo, que no tiene por qué coincidir la decisión, y eso pues va también a Juanito Valenzuela. Si realmente la dirección de Infinity cree en Juanito Valenzuela, adelante. Por mucho que la opinión popular ahora mismo esté totalmente en contra, porque quien mejor tiene que valorar un trabajo, quien mejor tiene que creer si un proyecto es realmente serio, son quienes lo están diseñando. Y en eso, pues bueno, quienes tienen toda la responsabilidad, en eso también hay que achacar que esa responsabilidad conlleva, pues eso mismo, ¿no? Una asunción de culpa, ¿no? Que creo que ayer asumió hasta cierto punto Javier González Calvo de sus errores,
bueno, pues si realmente confían en él, si el proyecto incluye a Valenzuela y Juanito de verdad, porque creen en su valía y no por otras cosas, pues oye, adelante, tienen que estar ellos, tienen que estar los que se crea que son los mejores para devolver al Córdoba a la Primera Federación, ¿no? Veremos a ver si hacen este año sí un proyecto serio y un proyecto en el que, bueno, pues se empiecen a hacer las cosas desde primera hora, porque ojo, margen hay, el año pasado había muchísimo margen, que quizás fue lo que más dolió, ¿no? Ver cómo un equipo con tantísimo margen hace las cosas tan mal. Pues este año también hay mucho margen, además lo dijo ayer Javier González Calvo, bueno, pues vayan haciendo las cosas y vayan haciendo las cosas en consecuencia y teniendo la cabeza en que no se puede permitir un segundo tropiezo, porque ya no estaremos hablando de una, ya de por sí creo que el proyecto ha sufrido un serio varapalo con esto, ya una siguiente temporada mala podría ser muy grave para las aspiraciones de Infinity en el Córdoba y en general para el cordobesismo. Hombre. Pensando en lo que tiene que hacer el Córdoba a partir de ahora, yo creo que hay que empezar a tener paciencia, a tener más tranquilidad, a tener sobre todo más humildad. Creo que ese es otro fallo que ha podido tener el Córdoba, esa prepotencia de sentirse superior a los demás o de creerse superior a los demás cuando eso son cosas que tienes que demostrar en el terreno de juego. A partir de ahora lo que esperamos del club es que empiece a tener quizás más identidad dentro del vestuario, porque al final el Córdoba, cuando ha salido de sus situaciones más complicadas, y esta es una de ellas, es la segunda vez, es la cuarta temporada que está en tercera división, entre comillas, ¿no? Pero es la segunda vez solo que está en el cuarto escalón del fútbol español en sus 67 años de historia, colocó una situación muy delicada. Históricamente, el Córdoba, cuando ha salido de sus situaciones más difíciles, ha sido con gente de la casa, con gente que ha tenido identidad, con gente que ha tenido arraigo. Entonces, eso no significa, los tiempos han cambiado evidentemente en el fútbol, no significa que toda la plantilla tenga que ser de cordobeses, pero de tan solo dos también me parece muy poco. Creo que tiene que ganar en identidad, el club tiene que tener un proyecto y no puede estar dando bandazos continuamente. Coincido también con Tony, si realmente creen que la dirección deportiva está haciendo un buen trabajo, con independencia de que haya habido errores en el primer equipo, que apuesten por ellos. Creo que tiene que haber continuidad. Creo que la paciencia, al final, cuando se hace un buen trabajo, tiene que dar resultados. Y eso lo extrapolo también al banquillo, es decir, a la persona a la que elijan para entrenar al Córdoba Club de Fútbol, que esté el máximo tiempo posible. No podemos estar en el Córdoba continuamente con una media de entrenadores de 3-4 meses. Es que así es imposible hacer un proyecto, es imposible, sea bueno o malo, regular, alto, bajo, el entrenador, ¿no? Creo que hay que apostar por una filosofía. Queremos buen juego, un entrenador que tenga buen juego y jugárnoslo durante una temporada entera. Queremos un equipo replegado que trabaje y vaya a la contra, pues un entrenador ese perfil, pero apostar en serio. Así que yo creo que ahora mismo hay que tener eso, humildad, lo primero, para saber que en la segunda federación el Córdoba no se va a pasear, que tiene que competir desde primera hora con iguales, que tiene que recuperar identidad en el vestuario con gente, con más cordobeses en el club, porque eso a lo largo de la historia, en el 99, también en su época dorada, ha demostrado que los mejores momentos del Córdoba han sido con identidad dentro del vestuario y sobre todo tener paciencia, evitar que esto cada 3-4 meses haya un cambio. Y si tiene que tener otra oportunidad la dirección deportiva, que la tenga. Y el entrenador, que cuando venga la primera racha no salga del alcance, porque así es imposible hacer un proyecto serio. Ojalá rompa Germán Crespo con esa tendencia de tan poca constancia en los banquillos que ha tenido el Córdoba en los últimos años.